Hola, buenos días. Soy Juan Gaitán. Esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy conoceremos, aprenderemos un poquito más sobre este recinto ícono en Cuernavaca y referente en Morelos. Tenemos como invitado a Rodolfo Candelas, fotógrafo, columnista, docente, promotor cultural, ex colaborador de Culturas Populares, de Cunaculta y del MAPO, aquí en Cuernavaca. Te agradezco, Rodolfo, la aceptación a esta entrevista y me gustaría que para empezar nos comentaras quién es Rodolfo, si eres de Cuernavaca, un poquito de tu familia, de dónde estudiaste tal vez, para que la gente te conozca un poquito más. Claro. ¿Quién está ahora al frente de este museo? Claro, muchas gracias primero, Juan, a tu equipo también y a Inspira México por la invitación. Yo creo que programas como este que ustedes están realizando son muy importantes para dar a conocer muchas cosas que de otra forma cuesta un poco de trabajo que lleguen a un público más amplio. Entonces por eso celebro esta invitación. Gracias. Y también esta iniciativa a ustedes de Inspira México. Y bueno, siempre hablar de uno es difícil, ¿no? Bueno, para mí por lo menos, pero pues soy Rodolfo Candelas Castañeda. Yo nací en la Ciudad de México, crecí en una Ciudad de México hermosa, todavía me tocó los últimos, digamos, años del río Churubusco, por ejemplo. Okay. Yo vivía cerca de ahí, en la capital, y era una ciudad libre donde podías realmente, no sé, vivir en un idilio, ¿no? Y esto muy pronto cambió, y esto hizo que para mí la ciudad no fuera un lugar en el que me viera a futuro o en el que quisiera desarrollarme. Yo estudié ahí en la Ciudad de México fotografía, como bien mencionabas, en el Colegio Americano de Fotografía Ansel Adams, y eso para mí fue algo mágico, ¿no? Algo que a la fecha me marcó, el ver cómo todavía en ese entonces con la película, ¿no? Y tú esa película la revelabas y después ampliabas la imagen, y es un cliché, pero la verdad la primera vez que yo tuve una imagen en mi mente, utilicé una cámara, revelé el rollo, después de revelarlo amplié, y cuando vi en el revelador surgir la imagen, wow, que había sido una imaginación mía, para ahí dije, esto es mágico, esto es una alquimia, ¿no? Así es. Y siento que esa sensación es una sensación que me acompaña hasta el día de hoy, y un poco el trabajo que hago en el museo es eso. Es un ejercicio de una imaginación. Claro, ahora es una imaginación más ordenada, más estudiada, ¿no? Que viene de algo más firme que nada más mi imaginación. Pero esta imaginación que surge de eso después se materializa en el museo, ¿no? En una exposición temporal, en los trabajos que hicimos para el nuevo guión del museo. Entonces, esto es algo que para mí me mueve, ¿no? Y después de eso, pues he vivido en varias ciudades. Antes, ¿no? Ya llevo fijo bastante tiempo aquí. Okay. Pero viví en Puebla, en Veracruz 2 veces. Estuve al frente de la dirección de planeación del Instituto Veracruzano de la Cultura, y después al frente del Instituto Veracruzano de la Cultura durante unos meses. Entonces, también mi trabajo en el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y me toca la transición a la Secretaría de Cultura. Esto también implicó conocer buena parte de México, prácticamente todo, que operábamos programas de desarrollo cultural regional, y entonces ahí pude conocer mucho de nuestro país, y eso me fascinó. Y un poco antes de esto, cuando trabajé aquí en Culturas Populares, lo primero que me encargaron fue hacer un diagnóstico de espacios culturales de todo el estado. Okay. Pero esto fue en el 2001. Entonces, cuando hablamos de espacios culturales, para empezar no había tantos, aunque sí había bastantes, pero esto implicó hacer un recorrido por
todos los municipios del estado, pero no solo por las cabeceras, sino por digamos, las comunidades del estado, claro. Porque mucho de donde se desarrolla la cultura popular es, digamos, en la cancha, ¿no? Entonces el espacio cultural es la cancha de la comunidad tal, ¿no? Porque ahí se lleva a cabo la danza, o los atrios, o cosas así, ¿no? Incluso casas de cultura. Entonces esa fue la primera vuelta que le di completa a nuestro estado y me enamoré. O sea, pienso que Morelos tiene algo que no es fácil de verbalizar, pero sí tiene algo que es profundo, significativo y bello, ¿no? Y por eso creo que pues es mi estado de residencia, ¿no? Desde hace 20 y tantos años. Y bueno, después de eso estudié comunicación, la licenciatura en comunicación, y ahorita estoy actualmente cursando una maestría en estudios territoriales, paisaje y patrimonio en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muy bien. Y el alma mater de muchos. Sí, claro, y aparte pues muy contento de ser venado, ¿no? Digo, es parte de esto, ¿no? Sí, así claro, como recorres los pueblos y todo, yo creo que es parte de esto, ¿no? Es también esa parte que te da identidad, ¿no? Estudiar en la universidad del estado y trabajar en algo para el estado, como que es una parte que se complementa muy bien, ¿no? Inclusive eres docente de ahí, ¿verdad? He dado, sí, ahorita, en este momento no por la maestría, pero sí he estado dando clases ahí, en el Instituto Botticelli, en diferentes espacios afortunadamente, porque a mí dar clases me gusta porque me ordena y me actualiza. O sea, cuando tienes a las chicas y los chicos de frente de ti, se acaba el rollo que puedes tirar, ¿no? Ahí es la verdad, ¿no? Y la verdad de lo que sabes o no sabes y de cómo lo puedes. Mientras mejor lo sepas, mejor lo puedes dar a conocer, de forma más sencilla. Entonces eso implica que tienes que tener todos tus conocimientos muy trabajaditos, muy ordenados también, para poderlos dar a conocer. Entonces siempre busco tener por lo menos una clasecita o dos por ahí, para ayudarme y para también pues relacionarme con digamos, unas nuevas generaciones. ¿No? Y ver en qué están y cómo están y tratar de compartirles un poco de lo que yo he encontrado en la vida, que es apasionante. Muy bien. Rodolfo, yo creo que es muy importante que nos contaras un poquito sobre la historia de este recinto en el que estamos. Creo que tiene mucha historia, es parte del patrimonio que tenemos aquí en este estado, que tú dices que es tan cultural, cada municipio tiene sus usos y costumbres, como que es una amalgama de usos y costumbres, ¿no? Bendito Morelos. Yo te preguntaría, ¿cuál es la historia de este recinto? Que nos las puedas resumir los generales, algo para que la gente que nos está viendo conozca y cuando venga vea esa visión, esa parte que tal vez no conocemos o no tenemos acceso a esa información. Pues mira, este recinto del Palacio de Cortés es muy probablemente el edificio civil más antiguo del continente americano. Y lo dejo así para que como un poco se entienda. De Alaska a la Patagonia, este es el edificio civil más antiguo. Muy, muy, muy probablemente, ¿no? Entonces, en las islas hay edificios más antiguos, sobre todo cuando llega Colón y las ocupa, ¿no? Pero en el continente no hay edificio más antiguo que esto. ¿Por qué? Porque es la edificación en la que Cortés decide quedarse, ¿no? Una vez realizada la invasión, ¿no? Que conocemos como conquista, ¿no? Donde él decide asentarse y poner que sea la sede de su señorío, es en esta edificación, ¿no? Y esta edificación, como muchísimas edificaciones coloniales, pues fue hecha con las mismas piedras del basamento mesoamericano que está debajo, ¿no? Eso sucede la propia catedral, la catedral de la Ciudad de México. Esto era una forma porque utilizaban pues lo que ya estaba allí, y era una forma también. Hay veces que pienso en este Palacio de Cortés como una metáfora viviente de la mexicanidad.
en el sentido de que ahorita podemos acceder a un museo regional del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y conocer el pasado, pero también nuestro presente, ¿no? Y relacionarnos con él. Pero este museo de la actualidad está asentado en el Palacio de Cortés, el palacio que funda Cortés, y esto es nuestro pasado también, digamos, peninsular, porque todavía no había España, ¿no? Cuando llegaron, o sea, Cortés no era español, pues. Pero esta herencia que ahora podemos llamar española, que tenemos, ¿no? Y que a veces nos cuesta un poco de trabajo asumir, pero estamos hablando Castilla, ¿no? Estamos hablando en español, ¿no? Y tenemos muchísimas influencias españolas que son muy dignas, ¿no? de tener y de salvaguardar, ¿no? Pero esto está al mismo tiempo sobre un sustrato fuerte, poderoso, que persiste y que está ahí, que es nuestra raíz mesoamericana. Eso es lo que mantiene todo lo demás en pie. Sin eso nada estaría en pie. Sin eso no habría Palacio de Cortés, no habría Museo Regional del INAH. Es decir, sin ese sustrato mesoamericano no tendríamos el México que conocemos hoy, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es como una especie de metáfora, ¿no? Ahora, imagínate, estamos hablando de que muy próximamente va a cumplir 500 años, ¿no? El edificio. Y el museo está cumpliendo 50 años, pero el edificio, el Palacio de Cortés, va a cumplir muy próximamente 50 años. Digo, 500 años. Ahora, imagínate qué sucede en una edificación de estas dimensiones en 500 años. Pues todo. ¿No? Entonces, ha tenido todo tipo de ocupación el Palacio de Cortés. Incluso nosotros estamos como parte de esta actualización que se llevó a cabo en el Museo Regional Cuauhnáhuac, que a mí me toca recibirlo pues ya inexistente, ¿no? Y el palacio con serias dificultades, sí, ¿no? Sí, claro. Y el museo pues ya deshecho. Y entonces esto era por un lado una tragedia, pero por otro lado la oportunidad de poder hacer algo que se había tratado de hacer durante más de una década y que no se había podido hacer, que era la reestructuración de este museo, porque su discurso pues tiene mi edad. Entonces imagínate, ¿no? Ahí ya podemos ver lo gastado que estaba ese discurso, ¿no? Entonces era momento de actualizarlo, ¿no? Pero a eso iremos después. El asunto es que este Palacio de Cortés fue sede de los 3 poderes del gobierno, fue sede momentáneamente, por ejemplo, de la prisión para Morelos en su traslado, desgraciadamente, ¿no? Hoy, ¿no? Hace un tiempo fue que lo fusilan. Estuvo aquí, ¿no? Pero también esta fue la Real Cárcel, una parte de la planta baja fue la Real Cárcel, pero también fue un taller textil y de teñiduría de las telas. Entonces esto ha sido todo, ¿no? Okay. Fíjate que es muy interesante lo que nos estás compartiendo, y creo que la gente le va a gustar mucho, y repito, cuando venga lo va a ver con otra visión. Algo que nos puedas decir que es ícono de aquí, de la obra que tengas, del acervo cultural. Claro, ahí iba. Mira, la principal pieza del museo es el propio palacio. O sea, el propio Palacio de Cortés es la principal pieza del museo, y estamos ahorita en un proceso en estos nuevos guiones que te decía que se realizaron y que dieron pie al cambio de nombre. En estos guiones estamos también trabajando sobre cómo vamos a interpretar el palacio para la gente. Entonces esto hace que la propia visita del palacio te dé una riqueza de información pues bastante grande, ¿no? y bastante rica, ¿no? Entonces, desde que entramos, así en un recorrido rápido del propio palacio, ¿no? Desde que entramos tenemos estos espacios arqueológicos en el que a la derecha tenemos los basamentos piramidales del Altépetl de Cuauhnáhuac, que estuvo debajo.
y tenemos 3 monumentos, ¿no? Grandes, hermosos. El Chimali, que fue incluso representativo para el museo durante mucho tiempo, ¿no? Y después tenemos luego este entierro, que durante muchísimos años de seguro, pues tú creciste pensando esto, que se pensaba o que era un monje de la catedral o que era un sirviente de la esposa de Cortés. Y entonces justo en este ánimo de pues tenemos esta oportunidad de conocer de nuevo todo, trajimos a un especialista de Lina, quien lo estudió la osamenta, y resulta que no es hombre, es mujer, y que no es del periodo virreinal, sino es tlahuica. Es una mujer tlahuica y tiene todavía una deformación craneana de acorde a la deformación craneana que tenían los tlahuicas en ese momento, ¿no? Ya sabes, antes era muy evidente y cada vez se fue haciendo menos. Y no solo eso, sino tiene un infante al lado. Entonces estos huesitos que la gente dice, ay, son como huesos de pollo, o será su manita, ¿no? Claro. Es un infante. Y todavía estamos en este proceso de investigación, ¿no? Porque también la investigación es costosa en tiempo y es costosa en recursos, ¿no? Claro, humanos y materiales. Entonces estamos en este proceso, pero ya podemos decirle a la gente, no, pues miren, esta es una mujer tlahuica, ¿no? Hablamos mucho de los tlahuicas, pero nunca podemos, ¿no?, asirlos. Pues ahí está, ¿no? Entonces luego a la entrada van a ver un entierro de una mujer tlahuica en la última fase de ocupación de aquí, en el Altépetl, y debe de ser alguien muy importante, de haber sido alguien muy importante, porque no a cualquier persona enterraban en un Altépetl, ¿no? Sí, o sea. Y no tiene, afortunadamente, huellas de un sacrificio ritual. No se le ve, ¿no? No hay una violencia en la osamenta. Y luego entramos y van a empezar a ver, a través de la restauración que se hizo del Palacio de Cortés, dejamos para que la gente pudiera ver mucha de la pintura mural. Y esto, digamos, que es la piel del palacio, y es a través de esta piel que el palacio te puede contar su historia, ¿no? Entonces es como los tatuajes que ahora alguien se hace, ¿no? Entonces, pues esto significa esto significa esto es el periodo donde tuve a mi hija, esto es el periodo, ¿no? Sí, claro, ya sabes, claro, es igual el palacio. Y es lo que estamos haciendo, interpretando todas las pinturas que aparecieron. Tenemos pintura desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y tenemos del siglo XX algo muy especial en la sala del Congreso, en la antigua sala del Congreso, los murales que hizo Tarazona, que nadie pensaba en ellos. Siempre decían, no, pues los cuadros de Tarazona que están en el Museo de la Ciudad, que estuvieron en el Borda o que están en el Borda, sí, claro, ¿no? Pero nadie pensaba en los murales. Y los encontramos cuando, también esto, por favor, cuando digo encontramos yo porque estoy hablando, pero detrás de mí hay un ejército de mujeres y hombres que trabajaron durante años para que yo pueda estar aquí sentado diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces no es que yo, claro, ¿no? O sea, pero es reconocer el trabajo en equipo. Claro, de muchísimas personas durante años, en verdad, ¿no? Entonces encontramos estos murales en las bóvedas, que tampoco se mostraban las bóvedas, ¿eh? Las bóvedas estaban desaparecidas. Entonces liberamos las bóvedas y tenemos estos murales de Tarazona de los 30, un poco antes del mural de Diego Rivera, que vendría a ser el mural de Diego Rivera, pues la segunda pieza esencial de este museo. O sea, lo primero es el palacio, lo segundo pues es el mural Historia de Morelos, Conquista y Revolución, de Diego Rivera, que de nuevo no lo digo yo, pero o es el mural más importante y mejor realizado por el maestro Rivera, o es el segundo junto con los de la Secretaría de Educación, ¿no? Sí, así es. O sea, cualquier libro de historia del arte que leas es lo que dice, ¿no? Entonces tenemos la enorme fortuna de que en un malabar que en esos tiempos se podía realizar, que cuando este Palacio de Cortés era la sede de los 3 poderes del gobierno del estado, se comisionara por Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos, con el aval de William Spratling,
que se hiciera aquí este mural de Diego Rivera, ¿no? Y esa es esta es una pieza increíble que yo pienso que nadie debe de perderse, ¿no? De hecho, comentan que en la época que el maestro Rivera pintó este cuadro de la historia de Cuauhnáhuac, él estuvo en una parte de lo que es la India Bonita. Bueno, hay como varias versiones, ¿no? Porque incluso él tiene su casa aquí, ¿no? O tuvo su casa, y ahorita estábamos justo platicando con su nieto, ¿no? Con Juan Coronel, sobre estas ocupaciones de Diego acá, ¿no? Y sí, hay varios, pero que estuvo aquí, ¿no? Y bastante tiempo, ¿no? Fíjate, Rodolfo, que algo que me gusta es la forma que describes esa nueva reinterpretación que estás teniendo. Yo creo que nos va a servir a los que ya conocemos el antes y el después del Palacio. Pero fíjate que algo que me gustó, me parece que hace 2 meses tuve la oportunidad de venir, cuando ya este recinto está abierto a recibir nuevos artistas. Entonces esa mezcla me gustó mucho, de ver a lo mejor algo que hizo Cisco Jiménez, algo que hizo Lalo Lugo, algo que hizo Cristo Contel y demás artistas plásticos reconocidos aquí en Cuernavaca, en Morelos. Como que esa parte, ¿no? Que ves la parte moderna y la parte preclásica, como que esa amalgama que tú dices me da gusto, y felicito, no sé, que nadie haya sido esa iniciativa de tener esa parte que las nuevas generaciones pueden venir, y como que tal vez es el gancho, ¿no? De que voy a ver la obra actual y de paso conozco el museo, ¿no? Sí, pues mira, para llegar a eso, a esta exposición, El caballo se extravió, arte contemporáneo en el Palacio de Cortés. Fue la última fase de una celebración que se llevó a cabo durante todo este año y todavía al inicio del próximo, sobre los 50 años del museo, ¿no? Pero para llegar ahí, ahorita llegamos, si me permites, ¿cómo llegamos ahí? Por supuesto. El asunto es que después de lo que te decía del terremoto, viene la pandemia, y ya me había abierto con una exposición sobre las relaciones de las personas, ¿no? En Mesoamérica con los animales, que fue Yolcatl, y después con una exposición sobre Iker Larrauri. Sí, claro. Y luego viene la pandemia y cerramos lo poquito que habíamos logrado abrir. Pero fue el momento en el que Diego Prieto, es momento del gabinete, o sea, no del trabajo en campo, ¿no? Es que el INA es una institución de investigación, ¿no? El terremoto del 17 hace que tenga que ver con edificación y restauración de inmuebles, pero esa no es la vocación del instituto. El instituto es un instituto de investigación, ¿no? Y los resultados de esa investigación son los museos de la red de museos del INA. Entonces era el tiempo del gabinete, y lo que hicimos fue conformar un consejo académico que va desde biólogas, ¿no? Personas dedicadas a la biología, a la antropología, por supuesto la arqueología, la historia, paleontología. Se conforma un consejo académico que trabaja durante 2 años. Cada semana nos reuníamos virtualmente, cada semana, para hacer este nuevo guión. Y cuando ya tenemos el guión hecho, actualizada toda la información de lo que el INA ha producido, y no nada más el INA, porque también provienen de otras instituciones de investigación de este consejo académico, fue traer todo lo que se sabe, todo lo que se supo durante estos 50 años a la fecha, traer todo ese conocimiento para actualizar al museo. Pero una vez que hacemos esta actualización, lo que se ve es que este museo, que antes se llamaba Regional Cuauhnáhuac, ya no puede llamarse así, porque lo que aspira este museo es a contar la historia justo de los pueblos de Morelos, reconociendo que no hay una sola forma de ser morelense. No es lo mismo quienes nos están viendo, o tú y yo. Yo me desperté en Temisco el día de hoy. Tú en Cuernavaca, ¿no? Sí, aquí en el centro. Pero imagínate una señora que se despierta en Hueyapan. O imagínate un ñor que se despertó en Puente de Ixtla.
son diferentes formas de ser morelense, es diferente el clima, hablamos diferente, comemos 2 o 3 cosas diferentes, tenemos una diferente historia, hay diferentes formas de ser morelense. Y esto viene de la biodiversidad, y cómo de la biodiversidad sale la diversidad cultural, y como una tutela de la otra. Entonces no podíamos volver a llamarlo Museo Regional Cuauhnáhuac, porque no aspiramos únicamente a hablar sobre el Cuauhnáhuac, y no solamente sobre la etapa del Cuauhnáhuac, sino desde antes del Cuauhnáhuac hasta nuestros días y al futuro. Okay. Es lo que queremos hablar. Entonces ya no podíamos llamarle Museo Regional Cuauhnáhuac. Entonces por eso se llama el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, porque está hecho con la información de la historia de los pueblos de Morelos, pero también para los pueblos de Morelos en un inicio, ¿no? Entonces, en un reconocimiento de la diversidad de formas que hay para vivir en este estado de Morelos. Bueno, este reconocimiento tiene que ser verdadero, no se puede quedar en discurso. Entonces hemos tenido aquí pueblos originarios que han venido a ventas o a presentarse en el auditorio o a diferentes, ¿no? Pero también hemos tenido un amplio sector de la sociedad morelense que se manifiesta en el auditorio, en presentaciones de libros, en conferencias, en simposios, pero te digo, o sea, son cientos desde que abrimos y llevamos poquito tiempo abierto, ¿no? Y entonces dentro de los pueblos de Morelos, ¿cómo vamos a celebrar el 50 aniversario? Lo primero que hicimos fue un concierto de la música en tiempos de Cortés, hermosísimo, y era la forma de traer el eco de esos tiempos a nuestra fecha, ¿no? Y tenemos una serie de otras celebraciones, y para mí teníamos que culminar en el presente. La celebración es traer el museo al presente. Y si lo piensas de alguna forma, las piezas que tenemos en el museo, todas son arte. En un tiempo donde no había arte, no se le llamaba arte, ¿no? O sea, las piezas arqueológicas que tenemos son arte popular. Son piezas que de una elevadísima factura, o sea, muy, muy bien hechas, quiero decir, ¿no? Que tienen un simbolismo, que tenían un uso incluso, que tienen todavía hasta nuestra fecha un significado. Y entonces, si estamos rodeados de por sí en las 7 salas que tenemos hasta ahorita abiertas, y todavía nos faltan más de 15 por abrir, okay. Y nos falta todo el segundo piso por abrir, o sea, nos falta mucho. Pero si esto que tenemos son estas piezas de arte, ¿no? De arte popular o de arte de plano, de la antigüedad de Morelos, porque el 99% de las piezas que ahora exhibe el museo vienen de Morelos. Antes teníamos de Puebla, de la Ciudad de México, muchas de Guerrero, porque todavía lo que se había descubierto no había llegado hasta aquí, ¿no? Entonces ahora, si tenemos estas piezas de Morelos, había que ponerlas a dialogar con el presente. ¿Y cómo ponemos arte a dialogar con el presente? Pues con arte. Y no es un asunto de gusto, es un asunto de cuál tipo de arte y qué arte se produce de manera seria, por supuesto. Eso también es básico, ¿no? Porque luego, bueno, se puede llamar arte cualquier cosa, pero, o sea, de manera seria y reconocida, ¿qué es lo que se está produciendo aquí? O de gente que está relacionada con nuestro estado. Y pues el resultado es esta exposición, okay, que curada por Cisco y un servidor, y que fuimos trabajando, y ahí está, ¿no? Y está ahí para reflexionar, está ahí porque a mí me parece que son evidentes muchos de los diálogos que las piezas tienen con lo que aquí tenemos, con el propio edificio, con la historia, con las otras piezas que te digo del pasado, ¿no? Hay un diálogo allí, ¿no? Con el portal al inframundo, ¿no? Con diferentes... Y ese diálogo está ahí. Y puede también o no gustarnos. Es decir, incluso de la exposición, no todo a mí me gusta, pero no está hecho para que me guste. ¿Sí? Sí. Incluso muchas veces el disgusto te hace reflexionar más que el gusto, ¿no? El gusto es más fácil.
Okay. Entonces así es como nace esta exposición y que es la culminación de estos festejos, y es justo lo que decías también, es una apertura de este museo que de repente se podría sentir pesado, ¿no? Se podría sentir así, la historia, las cosas, los héroes, ¿no? Sí, pero también es de todos, y en ese es de todos tenemos que traer el presente al museo. Fíjate que es algo de lo que yo siempre he dicho, que una gran ventaja que tenemos en este país, a diferencia de otros, es que podemos tener eventos sociales en este tipo de construcciones. Pues, como tú dices, las presentaciones de libros, los conciertos, inclusive me acuerdo que antes aquí en la terraza se hacían cócteles después de las presentaciones. La verdad es que yo creo que pues es una gran bendición, por decirlo así, ¿no? Tener acceso a este tipo de construcciones de hace, no sé, 200 años, por decirlo así, o no sé si es menos o más, y poderlo vivir, ¿no? O sea, yo la verdad estoy, wow, o sea, poniéndote mucha atención, y qué gusto, Rodolfo, que se esté reinterpretando esto, por el bien de todo. Ahora me gustaría preguntarte cómo ha sido para ti este nuevo reto de ser director de este museo de los pueblos regionales de Morelos. ¿Cuál ha sido tu satisfacción, tal vez tus metas, que nos compartas? Pues mira, yo la verdad es que hasta la fecha, y estoy ya, creo que tengo más de 6 años, no he hecho la cuenta, pero yo estoy sorprendido. O sea, yo vengo al centro a menudo, no nada más aquí a trabajar, y de repente voy manejando y veo el palacio y, ok, a mí me toca dirigirlo. O sea, siempre es así como un proceso de estar, ¿no?, en esto, y para mí es un honor, o sea, un gran honor, de verdad. O sea, siempre me siento muy afortunado. Y entonces, si para mí es un honor y me siento afortunado, yo tengo que estar a la altura de este honor que me han conferido afortunadamente, ¿no? Entonces, para mí estar a la altura es, por ejemplo, la maestría, o estar a la altura es, por ejemplo, esta apertura, o es meternos en hacer un nuevo guión que se dice rápido, se dice en un segundo, pero son 2 años de trabajo. Y luego ver que se materialice, pues llevamos 3 materializándolo. O sea, no son... Podríamos llamarlo de alguna forma como la rifa del tigre, ¿no? Sí, claro. O sea, porque llego con esto cerrado, con el museo dañado, sin museo, a dirigir un museo que no existe. Y me toca pues ver que exista y ver que abramos rápidamente, porque este Palacio de Cortés y este museo, como comenzaste diciéndoles, tiene un significado fuerte para Cuernavaca y para Morelos, y si me apuras tantito, del país y el mundo, porque recibimos visitantes de todos los 5 continentes, ¿no? Entonces, ahí había que abrirlo, ¿no? Entonces está el dilema, ok, tenemos 7 salas, más la de temporales y el mural de Diego, ¿no? A esto ya está. ¿Abrimos o no abrimos? Entonces, si abres, si tú ves la libreta de comentarios, muchos comentarios, no, ¿cómo es posible? Y antes tenían cosas, y eso, ¿por qué tan poquito? Y tienen razón, ¿sí? Pero al mismo tiempo es, ¿por qué no abren? ¿No? Ya llevan 5 años en la restauración. Imagínate restaurar el edificio más antiguo del continente. ¿Tú crees que hay un manual que dice cómo hacerlo? Tenemos muros de más de 1 metro. ¿Cómo entiendes que hay dentro toda esta pintura mural que hemos rescatado? Nada más esa vuelta que dio un ejército de restauradoras por todos los muros del palacio. O sea, el palacio mide 100 metros, lo de un campo de fútbol de fachada. Y tiene 2,000 metros cuadrados, 2 kilómetros de espacios expositivos. Multiplícalo por 4 paredes en cada una de estas salas. Imagínate el recorrido que hicieron las restauradoras rascando milimétricamente para ver qué había debajo.
porque pues puede estar la grieta, pero si hay algo importante, pues vemos cómo atendemos la grieta, y como hicimos con el mural de Diego. Así es. Sí, o sea, entonces ya abran, ¿no? Se dice rápido, ¿no? Pero pues es un trabajo titánico. Ahora ya abrimos, no abrimos, y la verdad es que lo que decidimos fue que era más importante tenerlo abierto, aunque tengamos 7 salas, más el mural, más el palacio, más la sala de temporales. Era más importante que esto estuviera vivo. Okay. Porque esto que tú dices, o sea, a mí me significa lo que dices. Esto que tú dices es que es bien importante poder vivir un edificio de esta antigüedad, poder tener presentaciones de libros, poder tener conciertos, poder ir a la inauguración de esta exposición, poder conocer parte de la historia. Eso que dices es lo que nos anima a permanecer abiertos. Claro. Y a no decir, órale, pues nos vemos en 4 años cuando tengamos todo montado, ¿no? Fíjate, es esta vocación de servicio. Así es. Fíjate que inclusive eso que dices de que aquí el palacio es un icono, yo creo que todos hemos visto o hemos tenido algún familiar conocido que su foto de graduación ha sido frente al palacio, ya sea de gastronomía. Yo he visto que lo Chef con sus filipinas, con sus ¿cómo se llama? Sus birretes, sus togas, todo eso. Entonces esa parte que nos representa, ¿no? Y tocando un poquito el tema de fotografía, yo sé que tú eres catedrático de fotografía, que es una de tus pasiones. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? O sea, que tú digas... ¿En lo personal? Ajá, en lo personal. A mí lo que me gusta, yo entiendo, para mí la fotografía es un instrumento para conocer. Es para adquirir algo de, incluso sabiduría. Porque lo que yo decido fotografiar, no sé, de las cosas que he hecho públicas que he fotografiado, por ejemplo, hay un trabajo sobre el son jarocho que me llevó 9 años hacerlo, ¿no? Y era estar así metido en los fandangos, en las comunidades, hasta allá donde llegas en una camionetita, en una terracería por, ¿no? 5 horas para llegar a un fandango. O por ejemplo, Señoras y Señores Tlayacapan, que ganó un premio. Estuve ahí fotografiando Tlayacapan por 3 años, con los auspicios de Cornelio Santa María cuando fue presidente municipal. Es esto, ¿no? En la pandemia hice un trabajo sobre las secas, ¿no? En Morelos tenemos básicamente 2 estaciones, ¿no? Aunque ahí me di cuenta de algo, pero que es las lluvias y las secas. Y entonces todo el mundo fotografía Morelos así verde, ¿no? Claro. Y a mí me encanta. Yo cuando voy en secas y veo las tonalidades de los amarillos, que son una onda como Van Gogh, ¿no? Para mí es así como hermosísimo. Y entonces es ir y meterme igual 1 año y medio en los campos en secas a fotografiar, ¿no? Y me di cuenta de algo así, como si me lo permites. Claro. Porque te digo, es que es aprender para mí. Fotografiar es aprender. Aprender y aprender, ¿no? Entonces, estaba fotografiando y llegó el 21 de marzo. En pandemia no llovió. O sea, se tardaron las lluvias en llegar. Pero te lo juro, a partir del 20 y del 21 de marzo, donde tú veías un matojo seco o incluso un matojo quemado, porque en secas se dan estos incendios, que estar dentro donde fue un incendio es algo fuerte, ¿no? Pero bueno, de estos matojos empezó a surgir brotes verdes. No había llovido, había habido incendios, y de repente en estas fechas cerca del cambio de estación empezó a verdear. Sí hay algo, ¿me explicó? O sea, hay algo allí que en estos ritmos de la naturaleza. Y por ejemplo, ahora con secas me di cuenta que secas no es la muerte. Es que está todo muy muerto, está todo muy feo. No, es un periodo en el que por la ausencia del agua, la naturaleza se toma un respiro del enorme trabajo y de energía que es reverdecer y tirar flores y tirar frutos,
que algunos lo mantienen, también eso es asombroso, hay árboles que en seca se mantienen verdes, pero es este ritmo que a mí me dio también mucho entendimiento de que pues hay periodos en los que te tienes que reservar y tienes que, en lugar de estar hacia afuera y estar hacia adentro, ¿no? Vamos adentro porque estamos esperando a que el medio ambiente sea más propicio para entonces soltarlo todo de nuevo, ¿no? Y pues por ejemplo hice esto de secas, que es de lo último. Estoy haciendo una serie que le debo, yo siento solo yo pienso que lo debo, no nadie me lo dice, que yo le debo a Cuernavaca, sobre el centro de Cuernavaca, porque no he fotografiado el centro. Entonces todos los fotógrafos, fotos del palacio, todos los del jardín, ¿verdad? Yo no, es más, ni me llamaba la atención. Entonces pienso que se lo debo y estoy haciendo un trabajo en película de medio formato, en una cámara que tiene casi 100 años. Estoy fotografiando, pero igual, a mi ritmo, y me voy a tardar lo que me tarde, claro. ¿No? Y ahí va a estar después, ¿no? Ok, la verdad que interesante todo lo que nos cuentas, sobre todo es, yo creo que lo que te ha inspirado a estar donde estás. Yo creo que ahorita me gustaría que nos platicaras sobre el recinto, los horarios, las visitas, tal vez si este recinto forma parte de la UNESCO, toda esa parte también que la gente debe de conocer, cuántos visitantes se recibe promedio, tal vez si el lugar está abierto por si alguien quiere presentar un libro, no sé, tal vez exponer, tal vez si la terraza se puede ocupar para alguna exposición y demás. Bueno, el Museo Regional de los Pueblos de Morelos está abierto de martes a domingo, de las 9 de la mañana, realmente de las 10 a las 5 de la tarde, que entra el último visitante, aunque cerramos a las 6, de martes a domingo. El costo son 95 pesos por la entrada, de martes a sábado. El domingo es entrada libre para todos los nacionales, pero pueden entrar gratis estudiantes y maestros con su credencial, y también habitantes de pueblos originarios de Morelos con su credencial de lector o un gran credencial que acredite que pertenecen a uno de los pueblos originarios, entran gratis al museo. Y aquí lo que diría es que hay cosas en estas 7 salas que no es fácil de encontrar en ningún lugar del mundo. Tenemos grandes discursos con grandes piezas, tenemos muy explicado esto que no hacía ningún museo de Lina y que lo estamos haciendo nosotros, y que somos vanguardia en Morelos por haberlo hecho, esta relación de la biodiversidad con la diversidad cultural, y tenemos ahí todo muy bien demostrado. Tenemos la explicación de por qué somos la eterna primavera, tenemos huesos de animales como mamuts morelenses, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos de las cuevas del Gallo y la Chagüera, que son los vestigios más antiguos de pobladores en Morelos. Estamos hablando de que estos vestigios tienen aproximadamente 3.500 años de antigüedad. De nuevo, tienen 3.500 años de antigüedad. Y tenemos ahorita un cuatecomate labrado de una forma primorosa en exhibición, y va a estar ahí solamente unos meses. Y esto lo decidimos mostrar porque veníamos de este periodo terrible del terremoto y luego la pandemia, y entonces pues estas cosas no se enseñan en los museos porque tienen que estar guardadas en una cámara que tiene un clima específico que los mantiene, ¿no? Pero no, pues que lo vean. Entonces tuvimos una cordelería hermosa con un iscacle, ¿no? Como los que ves en los códices. Bueno, tuvimos ahí uno de este tiempo, y con vestigios todavía del periodo de la transición entre Teocintli a maíz. Lo tuvimos ahí, ya lo tuvimos que retirar porque esto no puede estar, porque si lo dejamos más tiempo se daña. Pero ahorita tenemos este cuatecomate, de verdad, como dicen, no lo tiene ni Obama. No van a poder ver algo así, honestamente.
en su vida, ¿me explico? De los visitantes. Entonces, por ejemplo, vengan a ver eso, vengan a ver el portal al inframundo. Es la pieza más importante en la historia del país que ha recuperado el gobierno. De nuevo, es que son cosas que se dicen rápido, pero esa pieza que tenemos ahorita el gusto de tener en la entrada de este museo y que pronto va a viajar a Chalcatzingo, porque de ahí es la pieza más importante que se ha recuperado en la historia de nuestro país, porque la habían robado y la recuperamos y ahí está. Y no es cualquier pieza, es el portal al inframundo. Wow. Y aquí está, ¿no? Y luego pueden entrar y ver piezas de ese pasado olmeca o incluso antes del olmeca que nunca se habían visto, que se están viendo por primera vez porque vienen de las bodegas o de los espacios en los que trabajan los investigadores del INA, ¿no? Y entonces por fin las han dado, ya que las estudiaron así, las han dado al museo para que las podamos mostrar a la gente. Y eso es lo que tenemos en las 2 salas que tenemos hasta ahorita abiertas de arqueología. Y luego estos murales que les digo que nadie había visto pues casi en 100 años, ¿no? Los murales de Tarazona. Y las piezas que tenemos ahí de la colección Leof Binot, de la exposición temporal que tenemos, son piezas sin par. En serio, las piezas que tenemos ahí las pelea el Museo Nacional de Antropología. Porque las quieren, ¿me explico? Porque tenemos unas piezas fabulosas. Tenemos el mural de Diego Rivera recién restaurado. Sí, claro. ¿No? Entonces yo digo que hay mucho por ver. No se tienen que aprender todo de una vez. Pueden venir varios domingos y no les va a costar. O si nos está viendo alguien que estudia o que enseña, vengan con su credencial y vengan a una sala. Y léanse la sala y vean. Y después a la próxima a la otra. Sí, claro. Y la próxima a la otra. Y la próxima a la otra. Pero eso sí se los garantizo. Si alguien viene al museo y pone atención, no va a salir igual. Eso sí tiene este museo. Si tú entras y pones atención a lo que hay, cuando sales diferente. Eso es seguro, se los firmo. Muy bien. Rodolfo, la verdad es de que, híjole, la verdad es que le pones tanta pasión a lo que cuentas que yo creo que ya quiero venir pronto a verlo con la visión que tú nos estás compartiendo. No me resta nada más que agradecerte y no sé si nos puedas compartir las redes del museo para que la gente cheque las exposiciones y demás cosas. Sí, Museo Regional de los Pueblos de Morelos en Instagram y Centro INA Morelos, ahí nos publican todo en Facebook y en la propia página del INA, ¿no? del instituto, ahí también a menudo nos publican toda la información que tenemos. Estos 3 son las formas oficiales de acercarse a nuestros contenidos y a lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, pues también a menudo lo publicamos en prensa, ¿no? Ok, no me queda nada más que agradecerte. Creo que después de tu plática tan inspiradora, mucha gente no va a dudar en venir a conocer y tener otra visión de este museo, que como tú lo cuentas va a ser un viaje al pasado mezclado con el presente. Y la verdad es de que gracias por compartir esto. Gracias por tu hospitalidad. Al contrario, lo que a mí me gustaría es más bien agradecerles a ustedes, porque todo esto que estoy diciendo pues se quedaría dentro de mí si no existen iniciativas como la de ustedes de venir aquí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar haciendo esta labor. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a Inspira México y a la gente que nos vea. Pues este museo es para ustedes. No tiene otra razón de existir. No existe para mi gusto, no existe para el gusto de Juan o de alguien especial. Es para todos. Este museo es de todos y es para que vengan y lo usen. De eso se trata. Ok, te agradezco y buenos días a todos.